Ahora veamos lo que son las splines y las NURBS. Las splines son trazados. Al igual que un programa de diseño gráfico, tenemos una herramienta que se llama Pluma. Lo mismo tenemos acá. Simplemente que tenemos diferentes herramientas para generar trazados. No necesariamente una herramienta Pluma. Tenemos diferentes formas de generar trazados. Y esas opciones lo vamos a encontrar después de las primitivas. Si mantenemos presionado, acá tenemos todas las splines disponibles. Y vamos a ver que aquí hay un cambio, y algo que no había explicado para las primitivas es que una característica de ese es que tienen este color, que representan como primitivas. Pero en este caso, si mantengo presionado las splines, también veo aquí los mismos colores. Eso lo que me quiere decir que estos también son primitivas, son splines primitivas. ¿Ven? Que va a mantener su forma por defecto, no puedo seleccionar su estructura. En este caso las splines, los trazados están basados en puntos, están basados en vértices. No puedo seleccionar sus vértices para nada. Pero puedo generar trazados personalizados, independientemente de si no me gusta ninguna de estas, puedo generar mis propios trazados a partir de diferentes herramientas. Tenemos la mano alzada, que es simplemente para hacer clic y arrastrar como si tuviésemos un lápiz. Podemos hacer clic y arrastrar y podemos trazar. Fíjense que se genera un trazado así de manera rápida. ¿Bien? Imagínense que están con un lápiz, clic, mantengan presionado y vayan arrastrando. Traten de hacer una forma por ahí. Y van a ver que esto termina generando un trazado. Y lo vamos a ver aquí en la parte superior, en el panel de objetos. Otra cosa muy interesante, muy importante que tomen en cuenta, cada vez que se generan nuevos elementos, siempre se está visualizando en el panel de objetos. Y otra cosa adicional es que se van a estar generando en la parte superior, por encima del resto de elementos viejos. Todo lo nuevo va por encima. Tenemos otra que es la Bezier, que esto sí hace referencia a la herramienta de Pluma. Porque esto sí, hago un clic, genero el primer punto, luego otro clic, pero esta vez yo arrastro y veo que me genera el Bezier para hacer la curva. Clic y arrastro y acá tengo el Bezier. Es fácil, es totalmente fácil trabajar con esta herramienta. Si ya tienen experiencia trabajando con un programa de diseño gráfico, esto va a ser totalmente fácil. Si no se han dado la oportunidad para trabajar con alguna herramienta para generar trazados, entonces vamos a explicar un poquito cómo funciona. Para esto vamos a crear un nuevo proyecto porque estoy trabajando en un entorno donde ya hay un proyecto. Otra vez, control N o archivo nuevo. Voy a presionar control N. Les voy a recomendar que apunten los atajos de teclado que voy a ir mencionando durante todo el curso para que vayan acostumbrándose y puedan consultarlo de manera rápida. Ya tenemos el nuevo proyecto, vamos a trabajar con las herramientas de spline. Tenemos el Bezier. Lo recomendable para trabajar con los trazados, con las herramientas de spline, es que estemos en un espacio bidimensional. Estamos trabajando en la tridimensionalidad, estamos trabajando en la perspectiva, por tanto esto puede generar errores en la formación de la spline. Por ejemplo, voy a trabajar con la mano alzada de momento y voy a hacer clic, arrastrar. Y vamos a rotar para ver qué pasa. No está recostado como yo pensaba que estaría. Está posicionado de manera diagonal. No es lo que me había imaginado. Entonces, si quisiera que esté recostado, voy a eliminar esto. Para eso presionamos la tecla suprimir, ni bien lo seleccionamos. Tendría que trabajar en espacios bien definidos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos trabajando con las splines. Necesito un espacio bidimensional, por tanto voy a acceder a la vista superior si es que quiero que esté recostado. Si de repente quisiera que esté de manera frontal, puedo irme a la vista frontal. Si quiero que esté desde la derecha, tendría que acceder a la vista derecha. Les voy a recomendar que siempre trabajen con estos atajos de teclado para cambiar entre las vistas, que es desde la tecla de función 1 hasta la función 4, que es F1, F2, F3 y F4, que lo van a encontrar en su teclado en la parte superior. Por ejemplo, presionamos F2, que lo que va a hacer es llevarme a la vista superior, y lo tengo. Presiono F3, me lleva a la vista derecha. Si presiono F4, me lleva a la vista frontal. Y si presiono F1, vuelvo a la perspectiva.
Que es lo mismo si yo hiciera clic en este icono que también hemos visto en la parte de interfaz de Cinema 4D, como trabajamos con la interfaz de usuario. Si hago clic, se minimiza y tengo acceso a las 4 vistas predeterminadas que tiene el Cinema 4D: superior, derecha, frontal, perspectiva. F1, F2, F3 y F4. F1, F2, F3 y F4. Y voy cambiando entre las vistas. Vuelvo a repetir: F1, F2, F3 y F4. Apunten también esos accesos rápidos para que puedan trabajar. F2, entonces vamos a la vista superior. Y desde aquí voy a usar la herramienta Bezier, que es lo que quiero que sepan cómo funciona si es que todavía no tienen experiencia trabajando con la herramienta. Hago un clic de acción, el clic izquierdo, y se va a generar un punto. Este punto que estamos generando, o este vértice que estamos generando, es el inicio del trazado que yo quisiera generar. Para generar un trazado mínimo se necesitan 2 puntos, 2 vértices. De no haber más de uno, lo que estamos haciendo es un mal trabajo, porque en realidad no estamos haciendo un trazado. Entonces, el segundo punto, hago un clic y se genera el siguiente trazado. Hago otro y se genera el trazado. Estoy generando líneas totalmente rectas o un trazo totalmente recto con 3 puntos. Pero lo que yo quiero es que se haga una curva. Entonces el siguiente clic que yo voy a hacer tiene que estar presionado. Y mientras se mantenga presionado, yo tengo que arrastrar. Y una vez que tengo el trazado, soltar. Entonces vemos que ya se genera la curva. ¿Sí? Esto que tenemos acá es el Bezier. Esto se le llama el Bezier, que hace es generar una curva en base a una tangente. Lo mismo, si quisiera seguir generando curvas, hago otro clic, mantengo presionado y voy arrastrando y sigo generando más curvas. Ahora, yo puedo hacer un clic sin necesidad de arrastrar y también se genera una curva. Esto es por la Bezier. Vemos una Bezier de este lado, lo que hace es generar la siguiente curva. Pero la siguiente que viene por acá también está generando una curva. Ahora, como aquí ya no hay ninguna Bezier ni para este lado ni para acá, entonces al hacer el siguiente clic lo que hace es generar una línea totalmente recta. Siempre que vayamos a trabajar con curvas, entonces hay que procurar de hacer clic y arrastrar. Es muy importante también la dirección que vaya a tomar esta Bezier, ¿sí? Para generar la curva. Como por ejemplo, voy a ponerlo por acá. Se genera una curva. Al hacer clic por acá, yo me imagino que la curva vendrá pues por acá, ¿no? Así. Pero voy a hacer clic y vamos a ver que se amplía un poco, como que va por donde está la dirección de la Bezier y toma esa curva hasta llegar al siguiente. Es muy importante la dirección que tenga el Bezier para poder generar el trazado. Ahora, si yo quisiera terminar este trazo, si quisiera que quede totalmente cerrado, yo puedo hacer clic, buscar justo el punto donde termina y hacer el clic. Pero esto puede generar errores de vez en cuando. Para evitar eso, dentro del panel de atributos vemos una opción que dice acá Spline cerrada. Si yo hago clic acá, automáticamente lo que hace es, desde el último punto que hemos generado, va a buscar donde termina y lo cierra. Va a buscar el punto de inicio y lo va a cerrar. Podemos deshabilitarlo y podemos volver a habilitarlo. Voy a eliminarlo esto también. Selecciono, presiono la tecla suprimir o hago un clic derecho y busco eliminar. Y así como la Bezier tenemos varias herramientas. Tenemos B-Spline. Esto no es necesario hacer clic y arrastrar. Fíjense, hago clic y arrastro, pero no me genera ninguna curva. Simplemente define una línea recta. Pero fíjense qué va a pasar cuando genere el tercer punto. Me genera una curva. Entonces, los puntos son muy importantes con la herramienta B-Spline para poder definir una curva ahora. Ya no necesitamos de una Bezier para generar curvas, nos da una línea negra que hemos visto anteriormente para generar esas curvas. Dependen de ahora de los puntos. Y vamos a aprovechar que estamos trabajando con esta herramienta y que tenemos aquí un punto listo para comprobar si realmente depende del punto de la curva. Utilizaré mi herramienta seleccionar, selección directa, y voy a seleccionar este punto que tengo acá. Lo selecciono. Fíjense que como se resalta un color blanco el punto que quiero seleccionar. Se resalta un color blanco, hago clic, se va a seleccionar. ¿Cómo sé que está seleccionado? Cuando veo el eje que se ha posicionado, o el gizmo. Podemos llamar también el gizmo. Cuando vemos que los ejes o el gizmo está posicionado justo en el punto. Y ahora sí podemos moverlo. Fíjense cómo
la curva va cambiando en base a la posición del punto. Podemos usar la escuadra para hacerlo más rápido, para que se den cuenta. Ahora estamos usando la herramienta seleccionar y no la herramienta mover, que es lógico que debería ser esto para poder desplazar el elemento. Pero hemos dicho que la herramienta seleccionar también puede servir para desplazar un objeto, siempre y cuando yo tenga que resaltar uno de los ejes disponibles o la escuadra disponible. Si no está ninguna de ellas seleccionada, al hacer clic y arrastrar no va a pasar nada. Con la herramienta mover sí es independiente, no necesariamente tengo que resaltar uno de estos controladores. Hago clic y arrastro fuera de ellos y sí arrastro. O si no hay nada seleccionado, con la herramienta mover también, fíjense que voy pasando, se resalta, hago clic y voy arrastrando y también se selecciona. Esto también es un método rápido. Cuando se trabaja en modelado nos va a servir bastante esto, para no tener que estar buscando, seleccionando los puntos y estar moviéndolos después. Nos va a servir. Esto es lo que hace la herramienta B-Spline. Vamos a continuarla porque vemos que lo he terminado de editar, pero en realidad quisiera que continúe la curva. Voy a seguir usando B-Spline. Hago otro clic, hago otro y hago otro. Ahora yo lo que quería era que continúe, pero no lo ha hecho. Ha generado uno nuevo. Voy a eliminarlo. Para hacer esto, porque debería funcionar como una herramienta de diseño gráfico, debería ser optimizado para poder continuar un trazo si es que yo lo he terminado, y no al momento de terminar volver a generar uno nuevo. Entonces, para poder continuar el punto, uso mi herramienta mover, selecciono el punto donde terminó y mientras mantengo presionada la tecla control hago clic y vemos que se genera el siguiente. Ya está, así de fácil logramos reanudar un trazo que no habíamos terminado. Si queremos cerrarlo nuevamente, tenemos que decirle spline cerrada, pero no lo tengo disponible aquí. Vuelvo a seleccionarlo para que me muestre las opciones y aquí está. Y ya está cerrado nuevamente este trazado. Y ahora, como hay puntos, entonces es dependiente de los puntos para generar las curvas. Vamos a borrarla. Luego tenemos otras como son, por ejemplo, el lineal, que no podemos generar curvas, solo podemos generar líneas rectas punto a punto. Aquí sí no tenemos esa posibilidad. Eso es todo lo que haríamos con esta. Luego tenemos la cúbica, que también genera curvas, pero justo donde está el siguiente punto. ¿Sí? No es como el B-Spline, que está separado el punto. ¿Sí? Aquí sí respeta la posición del punto para generar la curva. Y por último tenemos Akima, que también es igual, ¿sí? Casi como cúbica, con la diferencia de que, fíjense, no necesariamente hace la curva en el vértice. Y por último tenemos las primitivas, las splines primitivas, ¿sí? Las que ya están predeterminadas. Vamos a volver a la perspectiva para poder verlas porque ya están prediseñadas, entonces no hay que hacer nada más que visualizarlas. F1 para volver a la perspectiva y vamos a generar, por ejemplo, esta hélice, que genera una espiral. Está, y podemos manipular sus propiedades y características al igual que con las primitivas que hemos visto anteriormente. También estas splines primitivas pueden modificar propiedades y características. Tenemos aquí el radio del inicio, o sea el radio inicial, y el radio final. Acá tenemos otro. Tenemos el ángulo inicial, que es nada más las vueltas que va a estar dando este objeto. Y otra cosa muy importante es la altura. Y así funciona todos los splines primitivos. Seleccionamos. Y también tiene propiedades y características. Voy a usar mi herramienta mover. Voy a moverlo por acá más o menos. Pueden generar ustedes todas las splines que necesitan. En este caso, para seguir el mismo ritmo, les recomiendo que creen todo lo que yo estoy haciendo acá.
pueden retroceder un poco el video para que vean cuáles son los valores que puse en la hélice. Aprovechando acá también pueden ponerle en pausa para que puedan ver todos los elementos, todos los valores que le he agregado. Eso es todo lo que veríamos para la parte de las splines. No es muy complicado. Siempre que queramos generar nuestros propios trazados, podemos usar estas 6 herramientas que tenemos acá. Y si queremos utilizar una de las que ya tiene preestablecido, podemos seleccionar una de ellas y modificar sus propiedades y características a través del panel de atributos. ¿Sí? Seleccionando cada una de ellas podemos modificar sus propiedades y características. Les recomiendo que vayan probando los valores que están disponibles, vayan probando cada una de ellas. Y si tienen alguna duda, si ven que algo no funciona bien o no entienden bien cómo cambia los datos, algunos valores, algunas propiedades, pueden consultarlo a través de la plataforma que ya se les ha indicado. Esto es todo lo que veríamos para la parte de splines. Ahora pasamos a los objetos de tipo NURBS. Acá tenemos uno que dice HyperNURBS. Si posiciono el puntero me dice HyperNURBS. Esto es un objeto NURBS, es uno de los objetos NURBS. Bien, aquí tenemos HyperNURBS, tenemos NURBS extrusión, tenemos torno, tenemos forro, tenemos recorrido y tenemos la Bezier. Vamos a ver cada una de ellas. La HyperNURBS es un elemento que suaviza objetos tridimensionales. No sirve para las splines, no funciona con las splines, pero sí funciona si los objetos tridimensionales también se hacen a partir de splines. ¿De acuerdo? Y tiene algunos datos acá, tiene algunos parámetros, tiene algunas propiedades y características que se pueden modificar. Tiene aquí 4. Tiene su pestaña de objeto, tiene aquí 4 y también vemos que tiene su pestaña básico y su pestaña coordenadas. He dicho que todos tienen la pestaña básico y coordenadas, todas ellas lo tienen, pero lo que sí cambia es la parte de objeto y algunas otras que se van a ir agregando posteriormente. Tenemos tipo, que es nada más cómo va a tratar la malla una vez que esté suavizándolo. Quizás ahora no se entienda, pero cuando lo vayamos a aplicar vamos a verlo. Luego tenemos las subdivisiones en editor, que es por cuánto va a multiplicar la subdivisión del objeto. Es decir, si tiene 100 lo multiplica por 2, por 3, por 4, por 5. Eso es la subdivisión. Uno es en el editor y otro es en render. Ya hemos hablado también lo que es en editor y lo que es en render. En editor quiere decir que lo va a subdividir en el editor. Y cuando está en render es cuando vayamos a exportarlo. Cuando queramos hacer una vista previa de repente del objeto, entonces va a cambiar y va a aumentar la cantidad de subdivisiones. ¿Por qué me separa estos datos? La respuesta es sencilla, porque el render podemos aplicarle la mejor calidad posible a nuestro diseño. Después de todo, es un proceso que hace la computadora de cálculo. En el editor, lo que quisiéramos es poder ver más o menos o poder darnos una idea de cómo va a quedar el objeto sin tener que saturar la memoria de la computadora. Por tanto, podemos disminuir un poco los valores. Y acá sí no es necesario porque después la computadora va a ir haciendo el proceso, va a ir calculando poco a poco y lo va a terminar. No se va a colgar, va a hacer el procedimiento, va a hacer todos los cálculos posibles. Pero como esto tiene que hacerlo en tiempo real, a veces se puede colgar. Entonces por eso lo separa en dos partes. Luego tenemos subdividir UVs, tenemos el modo estándar, tenemos límite, tenemos aristas. O sea que respete una de estas tres formas por defecto. Lo vamos a ver después, pero lo vamos a dejar ahí de una vez. Luego tenemos otro que es la NURBS extrusión. ¿Para qué nos sirve la NURBS extrusión? La NURBS extrusión es un objeto, como su nombre bien lo dice, va a extruir. En este caso, solo va a trabajar con splines, solo va a trabajar con trazados, pero que estén cerrados. Si no está cerrado el spline o el trazado, pues no va a generar ningún efecto. Extruir lo que va a hacer es generar un objeto tridimensional que va a tener profundidad, no necesariamente profundidad, pero va a poder desplazar unas caras poligonales o duplicar caras poligonales para que pueda tener profundidad, sea en X, sea en Y o sea en Z. Vemos que al momento de seleccionarlo se nos genera aquí en el panel de objetos y vamos a ver que tenemos movimiento, es decir, el desplazamiento hacia dónde va a ir esa extrusión. Luego tenemos la subdivisión, en cuántas partes se va a subdividir, por 1, por 2, por 3, etc. Y el ISO, que viene a ser el isoparámetro. Por último, voltear normales, que significa en este caso cuando vayamos a convertirlo en un objeto editable. Tenemos también jerárquico, que lo que va a hacer es respetar todos los elementos que hay dentro de la NURBS extrusión cuando quiera a todos aplicarle el mismo valor, si vamos a agrupar elementos. Vamos a probar con uno, por ejemplo voy a probar con la flor. Algo importante que necesitan todos los objetos NURBS va a ser que los elementos estén dentro, que se agrupen con el objeto. Si no, esto no funciona. Por tanto, entendiendo esto, o si no han entendido lo que estoy tratando de decir, entonces voy a agruparlos en este momento. Esta spline llamada flor, yo lo que voy a hacer es mantener presionado el clic del mouse y voy a ir arrastrando mientras está presionado. Y vemos que hay un cambio, vemos que se genera una flechita ahí
Y esa flechita, cuando lo vemos en dirección hacia la izquierda, quiere decir que va a estar en el mismo nivel del otro objeto. Como por ejemplo, quisiera que esta vez esté por encima del círculo, entonces lo pongo por encima del círculo cuando la flechita esté hacia la izquierda apuntando. Nos sirve para cambiar el orden, para poder ordenarlo en este caso. Y vemos también que si el puntero está superpuesto sobre alguno de los elementos en el texto o en el icono que tiene, vemos que la flecha va en dirección hacia abajo. Esto lo que me va a permitir es agrupar los diferentes objetos. Como por ejemplo, quiero que esté dentro del círculo o quiero integrarlo al círculo. Vemos acá también algo representativo, una guía que me indica que este elemento llamado flor está dentro del círculo. Cuando vuelva a arrastrar, retirarlo en este caso, veo la flecha hacia la izquierda. Vemos que están todos al mismo nivel. Entonces, resumiendo, cuando veamos la flecha hacia la izquierda quiere decir que lo vamos a poner al mismo nivel, pero por encima o por debajo del elemento. Pero cuando veamos una flecha hacia abajo, en dirección hacia abajo, quiere decir que vamos a integrarlo, vamos a posicionarlo dentro del objeto. En este caso yo quiero que esté dentro de la NURBS extrusión para ver los cambios que se van a generar. Lo arrastro, en este caso solo es la flor. Voy a arrastrarlo y lo voy a poner dentro de la NURBS extrusión. Ahora sí, veo que se ha generado un objeto tridimensional. Esa spline que teníamos ahorita, que eran solo líneas, ya no es más una línea. Ahora se ha convertido en un objeto tridimensional que tiene profundidad. Y con la NURBS extrusión tenemos también parámetros a configurar. Tenemos, por ejemplo, movimiento en diferentes direcciones. Por ejemplo, X, queremos que se desplace por X, sea positivo o negativo. Si queremos desplazarlo en el eje Y, lo mismo, positivo o negativo. Y Z, que es lo que está ahorita como valor, la profundidad, positivo o negativo. Esto es lo que genera el movimiento. La subdivisión es algo que vamos a ver siempre y cuando veamos sombra background con líneas. Si no está activo no podemos ver los cambios que se generan. Es para suavizarlo, sin tener que usar necesariamente HyperNURBS, pero va a haber un cambio drástico. Simplemente es para aumentar la cantidad de subdivisiones. Pero aquí, al mismo tiempo que aumentamos subdivisiones, también podemos suavizar un poco el objeto. Para poder verlo, mostrar sombra background con líneas. Y vamos a aumentar la subdivisión y vemos que aumenta. Está, y el ISO es para el isoparámetro. Luego voltear normales cuando lo hagamos editable. Ya lo vamos a ver cuando trabajemos con objetos editables. Luego jerárquico, si es que hay un grupo de objetos que vamos a tener que convertirlos en tridimensionales. En este caso un grupo de splines. Como solo es uno, entonces no necesitamos activarlo. Aparte de esto, vemos que NURBS extrusión también tiene otra propiedad dentro de una pestaña que es tapas. Tenemos aquí también otros valores, otras propiedades a configurar. Tapas, como hemos dicho, simplemente es parte del elemento que nos va a servir para cerrarlo, para que no tenga agujero. Si yo le digo que no tenga tapa, por ejemplo le pongo ninguno, vamos a ver que va a quedar abierto. Bien, esto es para la parte inicial, es decir, para la parte trasera. Ya ha quedado abierto. Si le decimos también que no tenga tapa al final, ninguno, y vemos que esto queda abierto para ambos lados. Digamos que quiero que quede abierto acá, pero acá quiero que esté cerrado, entonces se cierra. Luego tenemos canto. Canto es, en este caso, suavizar el borde. Como lo estamos viendo acá, lo mismo pasa a este lado, suavizar el borde, canto. Pero me genera un hueco. Solo tenemos el canto, pero no tenemos la tapa. Y por tanto sigue quedando abierto. Pero tenemos la opción de generar la tapa y el canto, es decir, usar estas dos opciones al mismo tiempo. Tapa con canto. Y acá también ponemos tapa con, es decir, con un suavizado en los bordes. Y tenemos valores a configurar acá. Pasos es la cantidad de subdivisiones que le vamos a dar. Y el radio viene a ser, en este caso, el tamaño del suavizado del biselado. Ponerle 1. También 1. Básicamente para eso nos sirve tapas.
Y más abajito tenemos tipo de canto, tenemos varios tipos, tenemos lineal, tenemos convexo, cóncavo, medio círculo, un paso, dos pasos y grabado. Lineal lo que va a hacer es generarme un borde con una pendiente totalmente recta. No lo vamos a ver acá, tenemos que aumentarlo. En este caso lo voy a hacer solo para final, inicial no necesariamente. Y voy a disminuir la cantidad de pasos. Esto no tiene una curva, va como si estuviese cortado con un cuchillo, así como si estuviésemos tallando algo al inicio. Totalmente recto. No tiene ninguna curva, no está suave prácticamente el canto o el borde. Esto es lo que hace lineal. Si lo ponemos en convexo, sí va a generar ese suavizado, pero necesitamos una cantidad suficiente para poder suavizarla. 1 no es suficiente. Vamos a ponerle, por ejemplo, 4 y vemos que ya está más suave el borde. Vamos a poner lineal para que se den cuenta la diferencia. No van a decir que porque no lo he aumentado, por eso que no se ha suavizado. En realidad lineal, a pesar que ha aumentado, sigue siendo totalmente plano. He puesto 43, vuelvo a ponerle 4. Y voy a dejarlo con estos valores porque ya con esto va a depender la diferencia del resto de tipos de canto que vamos a realizar. Convexo lo que hace es una curva hacia afuera. Cóncavo lo que hace es una curva por dentro, ¿sí? Como si estuviese cavado prácticamente. Luego tenemos medio círculo y lo que hace es generar un borde como si fuese un trazado en el borde, con un grabado prácticamente. Luego tenemos un paso, que es como una escalinata. Luego si queremos darle dos escalinatas, dos pasos. Y por último grabado, que es como medio círculo, pero con la diferencia de que no está curveado como el medio círculo. No está suavizado, es totalmente recto. ¿Sí? Y el ángulo del Pong es lo que habíamos visto, que es para suavizar los polígonos. Vamos a ponerlo por ejemplo en 0. Cuando sea renderizable todo se va a ver mal. Listo. Se ve totalmente recto. Si quisiéramos suavizarlo más, ahí se ve mejor. Luego más abajo tenemos el tipo, o sea la subdivisión, cómo lo vamos a tratar. Por defecto es n-cons. O sea, quiere decir que una cara poligonal puede estar estructurado por más de 4 vértices. Vamos a cambiarlo, vamos a poner cuadrángulo. Lo que hace es tratar de buscar zonas cuadradas. Y triángulos, lo que hace es buscar o convertir todo en zonas triangulares. Pero si no quisiéramos eso, si queremos que quede totalmente llano, vamos a ponerlo en n-cons. Eso es todo lo que va a trabajar en este caso la parte de la NURBS extrusión. Convertir una spline en objeto tridimensional con profundidad y al mismo tiempo poder darle un canto suavizado a ese objeto o a ese trazado que quisiéramos darle un aspecto tridimensional. Luego pasemos a ver lo que es la NURBS torno. La NURBS torno lo que hace es seguir, en este caso, un trazado, una forma que se vendría a ser la mitad de una silueta. Bueno, no digamos una silueta, la mitad de un trazado. Y lo que va a hacer es, como bien dice en torno, lo que hace es duplicarlo, la cantidad de segmentos que uno quiera, y dar una vuelta de 360 grados para completarla. Vamos a verlo. Voy a deshabilitar todos estos elementos que tengo acá. Solo quiero la NURBS torno y voy a generar un nuevo objeto para que se pueda entender. Para poder deshabilitarlo, simplemente mantenemos presionado el clic izquierdo y vamos arrastrando todos los elementos que quisiéramos habilitar o deshabilitar. En este caso vuelvo a habilitarlo, pero si quiero deshabilitarlo nuevamente, mantengo presionado el clic, arrastro y veo que se deshabilitan todos estos elementos. Voy a generar una spline de tipo arco y voy a utilizarlo a este arco para generar la NURBS torno. Lo que va a hacer esto es darle la vuelta 360 grados desde el centro
para los lados hasta volver otra vez al punto inicial. Y lo mismo que hemos hecho con la NURBS extrusión, necesita que el elemento esté integrado, la NURBS torno. Entonces el arco, vamos a agregarlo y vemos que ha generado una semiesfera. Esto es básicamente por la forma que tiene el arco. Ahora vamos a ver cómo va a cambiar esta forma. De acuerdo a la posición que tenga este objeto, vamos a ver que va a cambiar. Por ejemplo, voy a levantarlo y vamos a ver que todo se levanta. Pero voy a ponerlo a un costado. Vemos que se abre, se amplía más la forma. Pero al moverlo para los lados, vemos que deja un hueco. Voy a tratar de llevarlo otra vez, más o menos por acá. Vemos que ahora cambia nuevamente la forma. ¿Qué es lo que está haciendo para poder entenderlo? Desde el centro lo que hace es darle una vuelta completa, 360 grados. Por tanto, desde acá le da 360 grados, pero como está desde el centro, acá se va a cruzar información. Por eso que nos deja esto. Si yo retiro el arco, deshabilito, como está lejos, esto es lo que genera como espacio tridimensional, pero lo demás deja un hueco. Seleccionamos la NURBS torno para ver qué opciones tenemos con ella. Y tenemos lo mismo, tapas. Tapa al inicio, tapa al final, que es convexo y si va a ser triangular, si va a ser enegón, si va a ser cuadrículas, etc. Pero vamos a la parte de objeto, que es muy diferente a la NURBS extrusión. Tenemos ángulo, que por defecto es 360, que como hemos visto ha dado una vuelta completa. Vamos a disminuir ese ángulo, vamos a decir que sea menor. Vamos a decir que queremos un cuarto nada más. Lo mismo con subdivisión, la cantidad de segmentos que podemos agregarle. En isoparámetro, subdivisión de isoparámetro, queremos aumentarlo o queremos disminuirlo. Movimiento, que en este caso va a ser un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo para poder separar un poco la forma. Ahí está. Si es positivo, hacia arriba; si es negativo, hacia abajo. ¿Esto cuando me sirve? Cuando quisiera que dé más de una vuelta. Por ejemplo aquí. Y me daría un efecto bastante llamativo. Y el escalado es para que vaya haciéndose más pequeño o más grande la punta, o sea, donde termina todo el torno. Se hace más fino o se hace más grueso. Y voltear normales, que como he dicho vamos a explicar después, que es simplemente para invertir el orden por donde va a estar orientada una normal. No vamos a ver las tapas porque sabemos cómo funciona. Luego tenemos la for, que vamos a utilizarlo ahorita y voy a combinar algunos elementos. No necesito la torno, así que voy a eliminarlo. Ya sabemos cómo funciona. No necesito tampoco la NURBS extrusión, así que voy a borrarlo, pero sí necesito la flor. Por tanto voy a retirar la flor de la NURBS extrusión, aprovechando también para ir practicando cómo es la integración y la desintegración con los elementos. Voy a ponerlo por debajo del círculo y voy a borrar la extrusión. Ahora voy a habilitar el resto de elementos que veo que están deshabilitados. Clic y arrastro y están habilitados. Voy a girar, voy a tratar de verlo desde esta perspectiva. Y la NURBS forro lo que hace es conectar nada más las diferentes splines para generar una forma. Para entenderlo vamos a integrar. Se necesitan dos o más elementos para poder hacer este efecto de la NURBS forro. Si generamos solamente uno no va a pasar nada. Voy a integrar primero la flor. Clic y arrastro. Luego el círculo. Vemos que ha pasado. Al principio era solamente una lámina que tenía la forma de la flor. Voy a deshabilitarlo para que se vea. Y ahora
al encontrar otro objeto, que es el círculo, vemos que la flor se integra con esta. Hace una extrusión hasta tomar la forma del círculo. Y ahora quiero que tome la forma de n lados. Lo mismo arrastro, lo pongo dentro del NURBS forro y ha seguido también nuevamente la ruta hasta llegar al final. El orden aquí es importante. Por ejemplo, yo voy a poner la flor en el centro y vamos a ver que hay un error. Porque primero inicia con el círculo, que viene desde acá, luego va hacia la flor, que va a venir por acá, y después de la flor va a ir hacia el lado, desde acá para el fondo. Entonces, como no hay un orden, prácticamente se está deformando nuestro objeto. Ahora, vamos a ver las propiedades de la NURBS forro. Voy a seleccionarlo y vamos a ver, también tiene su pestaña objeto y tiene su pestaña tapas. En objeto, lo que podemos hacer es suavizar un poco las subdivisiones de los tres objetos que se han integrado, porque vemos que no toma la forma de la flor. Si voy a deshabilitar todo, vamos a ver que la flor tiene curvas en los bordes, pero al hacer el forro vemos que queda totalmente rectas. Esto sucede porque no está correctamente subdividido. Vamos a subdividirlo más. Mallas en V, vamos a aumentarlo. ¿Bien? Esto es para la parte de los lados. Queremos que aumente también la sección por acá, frente. Ahí está. Y vemos que ya genera esa sensación de curva. Acá está muy cuadrado, pero acá va curveándose poco a poco. Acá le vamos a dar solamente 100 para que sea más curveado, pero no necesariamente podríamos darle un valor diferente. Ahora, para poder utilizar la HyperNURBS y para ver cómo funciona y para qué nos sirve, porque también se va a utilizar constantemente durante el proceso de modelado. Voy a poner un valor de 50, que se ve un poquito raro, pero nos va a servir para poder diferenciar y cómo funciona la HyperNURBS. Y subdivisión de isoparámetro, otra vez si habilito isoparámetro, puedo aumentar. Ahí está. Vuelvo al alámbrico. Y hay otras opciones por acá, forma orgánica para que se suavice un poco. Bien, vemos que se suaviza un poquito. Luego tenemos subdivisión por segmento. Y eso es lo que está haciendo, subdivisiones por segmento. Acá voy a disminuir un poquito más. Quiero que tenga muchos segmentos por acá. 4 serían suficientes. Luego tenemos el bucle, si queremos que se repita. Luego tenemos adaptar UVs. En este caso, si vamos a agregar materiales que se adapten a la forma. Y voltear normales, lo mismo que hemos dicho anteriormente. Queremos voltear la cara poligonal, que lo vamos a ver nuevamente, repito, en la parte de editables. Y la interpolación lineal, ahí está, que no sea curveadito, sino pasa un punto y después el siguiente que sea recto. Ya lo tenemos ahí. Y vamos a aprovechar la HyperNURBS. Voy a poner la HyperNURBS por encima. Ahí lo suelto y veo que está por encima. Estoy ordenando nada más. No necesariamente, pero para tener un orden lo voy a poner arriba. Y voy a hacer que la NURBS forro, que no me gusta ahorita como se ve porque está medio rectangular todas las formas de los bordes, voy a ponerlo dentro de la HyperNURBS. Voy a agregarlo. Vemos que se ha suavizado el borde. Esto es el trabajo que genera una HyperNURBS. Se encarga de suavizar un objeto. Y vamos a ver que yo puedo aumentar la cantidad. Puedo disminuirla. 1. En 1 también está perfecto porque lo suaviza. Tenemos en render. Ahora sí. Pasemos al siguiente, que sería la NURBS recorrido. La NURBS recorrido lo que hace es generar una forma y que esa forma siga una trayectoria. Como por ejemplo, yo quiero que se genere una especie de tubo que vaya siguiendo todo este trazado, que tome la forma de este trazado, un círculo o cualquier otra forma que se me venga a la mente que siga esta trayectoria, que siga el recorrido de esta trayectoria, como su nombre bien lo dice. Voy a generar un círculo y voy a integrarlo dentro de la NURBS recorrido. La NURBS recorrido no ha hecho nada y esto es porque necesita dos objetos. Uno es la forma y otro va a ser el recorrido, que va a ser en este caso la iris.
Y acá el orden es muy importante. Vamos a integrarlo. Y vemos que la forma se ha tomado, pero no es la que yo quería. Quería que el círculo tome la forma y vaya siguiendo la trayectoria. No ha hecho eso. Entonces el orden aquí es muy importante. Por encima tiene que estar la forma y por debajo tiene que estar el recorrido que va a llevar esta forma. Y ahora sí, si giramos, vamos a ver que ya tiene esa forma. Mi problema ahorita es que el círculo es muy grande. El radio que tiene es muy grande. Por tanto, selecciono el círculo y voy a disminuir su radio. Voy a deshabilitar las líneas. Mostrar sombreado cabrón. Voy a hacerlo más fino todavía. Un valor de 10 sería suficiente. Seleccionamos entonces la no recorrido y vamos a ver qué propiedades tenemos acá. Tenemos también tapas, tenemos objeto y objeto también tiene valores diferentes aquí. Subdivisión de isoparámetros, si habilitamos isoparámetro vamos a ver las subdivisiones. Escala final, tenemos rotación final. Escala final, en este caso es para que se abra más una punta o se haga más pequeña. Vamos a verlo. Se abre más la punta. Vamos a disminuirla y va haciéndose cada vez más fino. En este caso voy a dejarle un valor de 45 para que se vea bien esto. Rotación final, lo que va a hacer es tratar de darle vueltas y vueltas a este elemento. Lo va a torcer en este caso, pero no se nota ya que el elemento mismo es un círculo, entonces no vamos a ver la diferencia. Pero vamos a probarlo, simplemente para ver que sí hay cambios aquí. Voy a generar una estrella. Y esa estrella lo voy a poner dentro de la no recorrido. Para que esta sea la nueva forma. Pero el círculo no quiero que tome esa nueva forma. Por tanto, yo lo voy a deshabilitar. Y voy a ponerlo por debajo. Ya está. Simplemente estamos ordenando los elementos. Eso es todo lo que estamos haciendo. Y ahora sí, vamos a ver que ha tomado una nueva forma siguiendo el recorrido. Pero la estrella es muy grande, vamos a cambiar su tamaño. Voy a usar la escala, voy a hacer una escala global. Si tenemos problemas con la escala, seleccionamos la estrella y ponemos los mismos datos que estamos poniendo acá, 12 y 22. Y probemos ahora sí la no recorrido. Vamos a acercarnos y vamos a probar rotación final. Vemos que está rotando. Lo que está haciendo es torcer la forma. Vamos a poner 0. Crecimiento inicial, si queremos que vaya creciendo de acá, que estaría en 0. Vamos a ver que está volviendo hasta llegar al final. ¿Bien? Y final lo que va a hacer es desde donde termina, va a volver al inicio. Eso es lo que hace. Movimiento paralelo lo que hace es que esta forma que hemos puesto acá siga su dirección, ¿okay? Su orientación en el plano y no que vaya siendo tangencial a la trayectoria. Lo deshabilitamos y en tapas ya sabemos que si queremos suavizar sus bordes podemos suavizarlos. Y por último vamos a ver el North-Bézier. El North-Bézier es un plano. Es un plano nada más. Voy a moverlo porque está en una zona que no me permite verlo completamente. Voy a moverlo. Me cambio la herramienta a mover para poder desplazarlo. No tengo acceso a los ejes o al gizmo. Bien, esto es porque estoy trabajando en la edición de puntos. Tengo que cambiar a modelar y ahora sí se muestra y lo voy a poner por este lado. Selecciono la North-Bézier, vuelvo al modo de puntos y veo que se me genera una guía de color azul y si yo pongo el puntero sobre alguna de estas puntas se genera uno de color blanco, un punto blanco, y estoy hago clic y arrastro. ¿Qué hace la North-Bézier? La North-Bézier es un plano
que me permite suavizar a partir de sus controles, que sería como una malla pero plana. Y esto podemos aumentar la cantidad de segmentos que quisiéramos. Por ejemplo, quisiéramos que tenga más de manera horizontal en el eje Y, entonces vamos aumentando. Esto es lo que hace la Nord-Bezier nada más. Es un plano que podemos suavizar. Esto nos va a servir cuando estemos modelando algún personaje y quisiéramos hacer, por ejemplo, una capa. Y de manera rápida podemos diseñar una capa a partir de esta malla. Esto sería todo para la parte de las splines y NURBS. Hemos visto un poquito del proceso de trabajo con estos. Hemos tratado de entrar un poco en detalles, ¿sí? Para poder entenderlo, para poder comprenderlo. Voy a repetir, si hay algo que no se entienda, pueden consultarlo a partir de la plataforma que ya se les ha indicado y se les va a responder las dudas correctamente. Nos vemos en el siguiente tema.